Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Ibarra, yo soy administrador actualmente de consorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también estoy matriculado. En el día de hoy les voy a hacer una breve explicación acerca de cómo se liquida una expensa, qué es un gasto, qué es una provisión de gasto y qué es una desprovisión de un gasto realizado, para evacuar cualquier tipo de dudas que pueda surgir al respecto en cuanto a la lectura de las mismas, ¿sí? Hoy por hoy, la mayoría de los administradores liquidan las expensas a mes vencido, lo que significa que ustedes en la liquidación, por ejemplo, que reciben en el mes, vamos a poner de febrero, están pagando todos los gastos realizados en el mes de enero, ¿sí? Es decir, que las liquidaciones que actualmente se reciben en los consorcios traen una carga dineraria en gastos que puede ser, por ejemplo, para poner un número redondo de 100 pesos, que fueron efectivamente gastados en el mes de enero, y la expensa de enero que ustedes reciben los primeros días de febrero para abonar a partir del día 10 el primer vencimiento y el 20 el segundo vencimiento, tiene la carga de gastos realizados el mes anterior, ¿sí? Hasta acá, cuando se realizaban las liquidaciones de expensas en otros momentos, en otra época, en otra historia, donde la inflación era de aproximadamente el 2 o el 3% mensual, ese era el valor que oscilaba entre la diferencia de dinero que había, por ejemplo, para pagar los gastos de febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 100 pesos que se habían gastado en enero se recaudaban en febrero, ¿sí? Entonces, en marzo, con la plata recaudada en febrero por los gastos de enero, se abonaban los gastos de febrero, ¿sí? Es decir, siempre a mes vencido. En el último tiempo, debido al incremento de las paritarias, por aumento de los encargados, debido al aumento que hubo en los servicios, debido a la alta inflación que se proyectó en los últimos 8 meses del año, se produjo un fenómeno de déficit en la mayoría de los consorcios, ya que la plata que yo, por ejemplo, recaudaba en febrero sobre los gastos de enero, no alcanzaba en marzo para afrontar los gastos de febrero, ¿sí? Es decir, si yo en enero había gastado 100 pesos, en febrero yo recaudaba 100 pesos, pero resulta que los gastos de febrero habían sido 120 pesos, ¿sí? Entonces, cuando yo en marzo pasaba los gastos de febrero como gasto, tenía gastos reales de febrero por 120 pesos, pero la plata que yo tuve en febrero, que fue la que recaudé para pagar estos 120 pesos, eran 100 pesos, ¿sí? Lo que significa que a marzo, cuando yo ya estaba pasando los gastos de febrero, tenía un faltante en la caja del consorcio de 20 pesos, ¿sí? ¿Qué fue lo que se implementó para poder conseguir estos 20 pesos liquidando a mes vencido para que el consorcio no entre en déficit? El sistema de provisiones y desprovisiones de gastos efectivamente pagados, ¿sí? Entonces, ahora, de la manera en la que se provisionan las expensas, se pide la provisión de un gasto que yo voy a realizar el mes siguiente para copiar el dinero, y luego en el mes que se pasa el gasto, se pasa una desprovisión de ese gasto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que yo ahora, en enero, tengo 100 pesos de gasto, ¿sí? Y yo sé que en febrero voy a tener 50 pesos que afrontar de más, ya sea por costo inflacionario, por reparaciones que se realizaron y que al haber aumentado cuantitativamente el monto y la cantidad de billetes que hay que pagar parecen muy grandes con respecto a lo que se pagaba 1 o 2 años atrás. Para que el consorcio no tenga un déficit monetario, se hace una provisión de ese gasto que yo voy a tener efectivamente en febrero. Entonces, en enero yo paso una expensa con gastos por 100 pesos
que son los que efectivamente se gastaron en el mes de enero. Y aparte, paso una provisión, por ejemplo, porque se me rompió el motor de un ascensor, y sé que el proveedor va a ir a reparar el ascensor, va a cambiar el motor, y le tengo que pagar esos 50 pesos en febrero. Entonces, como no es un gasto que yo efectivamente haya hecho todavía, pero sé que se va a hacer, no puedo pasar en gastos de enero esos 50 pesos que va a costar la reparación del ascensor, porque no es un gasto que yo efectivamente haya realizado, ¿sí? Si yo en febrero le paso a ustedes los 100 pesos que efectivamente gastaron y además le paso esos 50 pesos como gasto y efectivamente yo no realicé el gasto, si alguno de ustedes me pide la factura de esos 50 pesos para verificarlo, esa factura todavía no está, porque el proveedor o no terminó el trabajo o no lo hizo, entonces yo efectivamente estoy provisionando dinero, pasándolo en gasto que efectivamente no hice. Eso está mal. Entonces, para evitar ese problema, es que cuando yo liquido la expensa de enero, pongo los gastos que efectivamente realicé en el mes, que tiene su comprobante, y aparte pongo las provisiones del mes, como por ejemplo esos 50 pesos que son los que me cuestan la reparación del ascensor. ¿Qué pasa en febrero? En febrero yo tengo que poner los gastos que efectivamente tuve en el mes de febrero para cobrar en marzo. Tengo que pasar los gastos de febrero, que por ejemplo fueron los gastos ordinarios del consorcio, más estos 50 pesos, ¿sí? Que ustedes lo ven reflejado en el apartado gastos. Entonces, en febrero yo a ustedes les paso gastos 150, que son los gastos ordinarios del consorcio, más los 50 que se previó gastar el mes anterior, y a eso le sumo, por ejemplo, las provisiones de gastos que yo voy a tener en marzo, ¿sí? Provisión. En estas provisiones, este mes no se rompió el ascensor, se rompió una bomba y hay que mandar a cambiar la bomba. Como yo en febrero gasté 150 pesos, 100 pesos de ordinarias y 100 pesos de gastos imprevistos, que también son ordinarios, entonces tengo en febrero estos gastos pasados por 150 pesos y tengo las provisiones del mes, por ejemplo, que ahora para arreglar la bomba son 50 pesos. ¿Sí? Es decir, que si yo hago esta suma acá en febrero cuando recaudo, a ustedes les estoy pidiendo 200 pesos según los gastos realizados en el mes. Pero ¿qué pasa? Ahí ustedes me dicen, no, mirá, está bien que vos me cobres 150 pesos de gastos porque eso es lo que efectivamente gastó el consorcio este mes, ¿sí? Pero me van a decir, acordate que vos el mes pasado provisionaste 50 pesos de esos gastos para poder afrontarlos. Es decir, que esta plata que yo estoy pasando en gastos, de estos 150 pesos que yo estoy pasando en la columna de gastos, efectivamente 50 pesos ya los cobré. Entonces yo, para netear esos 50 pesos en la caja, tengo que devolver en la expensa esos 50 pesos de alguna manera. Y ahí es donde entra las desprovisiones. En el apartado desprovisiones, ustedes van a ver desprovisión de gasto y van a ver en negativo esos 50 pesos y el motivo por el cual se desprovisionan, que coincide con el motivo de la provisión y coincide con la boleta. Ahora, en marzo ustedes van a tener gastos más provisión menos desprovisión del mes para recaudar. Significa que si yo tenía 150 pesos que abonar en febrero de gastos que efectivamente realicé, 50 pesos de provisiones, eso me da 200. Menos la desprovisión de los 50 que yo ya había pedido, significa que en marzo vuelvo a tener 150 pesos de gastos efectivamente realizados y voy a pasar para pagar en abril, en la expensa de marzo, las provisiones del periodo, que este mes no sé de cuánto van a ser, y las desprovisiones que van a ser de 50 pesos nuevamente.
Es decir, que si en marzo, con la plata que yo recaudé, puedo abonar la totalidad de los gastos que tuve, no voy a provisionar nada al cierre de la expensa. Entonces ustedes van a tener gastos efectivamente realizados 150 y en las desprovisiones van a tener 50 pesos de devolución en la caja, por lo que en marzo van a tener que abonar, o sea, en abril van a tener que abonar 100 de los gastos que comúnmente se realizan, porque se restan los 50 de la desprovisión que se pidió el mes anterior. ¿Sí? Así funciona el sistema de provisiones y desprovisiones. Para pasarlo en blanco, se provisiona el dinero un mes y luego se desprovisiona el dinero y se pasa el gasto. ¿Sí? Esto quiere decir que efectivamente voy a recaudar este mes los 50 pesos que los voy a usar para pagar X trabajo. Y en el mes en el que lo desprovisiono, voy a tener el gasto pasado y la desprovisión. Es decir, que ese mes, si bien la boleta va a estar también la desprovisión, porque ustedes el mes anterior ya pusieron esa plata en la caja del consorcio para pagar. Eso es más que nada una breve explicación, que creo que no fue tan breve al final, de lo que es una provisión, una desprovisión y un gasto, para que todos lo puedan entender. ¿Qué puede pasar a veces? Porque esto tiene también cosas que se pueden ver en la expensa que reflejan también una realidad. Yo, por ejemplo, hago hoy una provisión por un gasto que yo supongo que voy a realizar el mes que viene, ¿sí? Por ejemplo, paso presupuestos al Consejo de Administración por 50 pesos, ¿sí? Y el Consejo queda en contestarme si va a realizar o no esos trabajos, si se van a hacer o cuál proveedor se va a elegir. Entonces lo que yo hago es provisionar 50 pesos, por ejemplo, del presupuesto más alto para el mes siguiente, ¿sí? Entonces, el mes siguiente, si decidieron hacer el trabajo con otro proveedor y, por ejemplo, el proveedor cobró 30 pesos, ustedes me van a decir, está bien, pero provisionaste 50 para ese trabajo. Sí, efectivamente provisioné 50. Y pagué 30, lo que significa que hay un sobrante de dinero. En ese caso, como la provisión por sistema no se puede modificar, cuando yo desprovisiono 50. Es decir, que si a ustedes el trabajo en lugar de 50 les costó 30, pero yo había provisionado 50, cuando hago la desprovisión significa que en la caja del consorcio hay 20 pesos de saldo a favor del consorcio, ¿sí? Puede pasar también que nosotros un mes pasemos la provisión del gasto, por ejemplo, 50 pesos, vamos a usar siempre el mismo número para que no se haga una mezcla, y ustedes al otro mes vean una desprovisión por 50 pesos, ¿sí? Es decir, que acá lo que ven es un movimiento que un mes pedí, el otro mes lo devolví, pero no hay gasto, ¿sí? Y esa plata puede quedar en la caja del consorcio. ¿Qué puede haber pasado acá? Acá puede haber pasado que yo provisioné el trabajo, el proveedor no llegó a traerme la boleta al cierre de la expensa, como no es un gasto efectivamente pagado en la expensa, no lo pasé, entonces devuelvo los 50 pesos a la caja del consorcio para que queden como saldo positivo. Y cuando el proveedor me trae la boleta, paso la factura como gasto y ustedes no van a ver ni provisión ni desprovisión de ese gasto, porque efectivamente ambos movimientos ya fueron realizados con anterioridad. Es complicado, la realidad es que a partir de que la normativa vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empezó a regular la manera en la que se envían las expensas y se empezó a regular esto,
hubo muchas dudas, muchas consultas al respecto, preguntando acerca de qué era una provisión, qué era un gasto, qué era una desprovisión. Y a veces, si bien mandamos mails explicándolo, y si bien tienen ustedes las herramientas para poder leerlo, porque siempre contestamos este tipo de preguntas, es real también que si uno no lo ve explicado, no lo comprende. La función de este video es que todos ustedes puedan entender entonces de qué se habla cuando ustedes ven una provisión, de qué se habla cuando se habla de un gasto y de qué se habla cuando se habla de una desprovisión, valga la redundancia. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por verme y estamos en contacto.